La subordinación en la etapa neoliberal. El México neoliberalmente subsumido. Sección 5. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Como era de esperarse, la guerra contra el narcotráfico tiene secuelas que inciden en generar mayores problemas, deviniendo en un ejercicio corrosivo para el propio Estado y los estados. Cultivo de marihuana y amapola. Ruta por la que transitan cargas de estupefacientes. Zona disputada entre diversas bandas. El municipio de Tlatlaya está considerado como una zona de alta actividad delictiva, propiciando la respuesta de las fuerzas del orden ubicadas, con cuarteles que se han venido ubicando atendiendo a ese fin. Así era que el 102 Batallón de Infantería, ubicado en San Miguel Ixtapan, municipio de Tejupilco, al sur del Estado de México, había sido edificado durante la gobernatura de Peña Nieto e inaugurado en mayo del 2010, convirtiéndose en el batallón consentido del señor gobernador. La misión del batallón era combatir el tráfico de drogas y desde el principio del 2014 había sido integrado al operativo Seguridad Mexiquense puesto en marcha por el propio presidente de la República. Con anterioridad, en esta misma zona de influencia del ejército, en diciembre de 2013, funcionarios municipales fueron asesinados al ser confundidos con delincuentes por vestir uniformes camuflados y portar fusiles. Venían de una práctica de tiro, lo que hace ver que los de la 22 zona militar son de gatillo rápido. ¿Tendrán licencia para matar? Otro caso ocurrido en el 2008 eleva las sospechas de que en esta zona se procede con exceso de violencia bajo protección oficial. 18 de agosto de aquel año, en San Pedro Limón, fueron masacradas 23 personas, incluidos niños, por una veintena de pistoleros encubiertos que portaban fusiles de alto calibre. Dispararon indiscriminadamente sin que pareciera tuvieran un blanco específico, pero el hecho de que la escena del crimen fuera limpiada a la menor brevedad posible por miembros del ejército y procedieran a despojar de sus celulares a los transeúntes y vecinos, mencionándoles que era preferible que no se supiera nada de lo ocurrido. Y acto seguido, la averiguación de oficio que debiera ser realizada por los agentes del Ministerio Público no se produce. Lo que da de qué pensar a los malpensados conspirólogos. En el Estado de México, los problemas entre policía y ciudadanía son crónicos, y lo viene siendo por la inseguridad y el florecimiento de la delincuencia desde antes del asunto narcotráfico, incluyendo abusos cometidos por las autoridades en la entidad que ocupa actualmente el primer lugar en extorsiones, el segundo en homicidios dolosos y el cuarto en secuestros, estado en el que el grupo Atlacomulco campea por sus intereses, los que cobran mayor relevancia con el arribo de Quique Peña a Los Pinos. Fue la presión estadounidense lo que obligó al régimen priista a tener que reabrir el caso, resultando que su versión resultaba desmentida. No se trató de ningún enfrentamiento ni de ningún rescate, sino de una ejecución sumaria, probada por el testimonio de sobrevivientes, testigos presenciales y familiares de las víctimas, resultando que con este acto de abuso de autoridad, demasiado escandaloso como para poder ser silenciado, dada la cantidad de víctimas, se ejemplifica el resultado inducido y procurado por la injerencia imperialista, al promover la guerra contra el terror. Versión versus el narcotraficante, presionando al gobierno del sur a que emplee al ejército, exponiéndolo sí al desgaste y a la apertura de la que sabrán sacar provecho los interesados. En este caso, Rafael Cardona, columnista de El Cristalazo, en un artículo titulado Tlatlaya, la leyenda negra, incide en la maquinación subrepticia al señalar las muy oportunas y demasiado intensas indagatorias de la prensa estadounidense, incapaz de investigar Guantánamo, pero siempre preocupada por los derechos humanos en el tercer mundo, así sea en la viga del ojo ajeno, pero no en el rascacielos del propio. Lo que no puede ser sino producto de una estrategia imperialista, resultando sospechoso que Associated Press
tenga acceso a información más allá del desempeño periodístico en lo referente a estos casos acontecidos en suelo nacional, pasando la pregunta a ser: ¿a quién beneficia el desprestigio del ejército a través de la prensa americana? Como era de esperarse, una vez que se descubre el encubrimiento oficial, los medios nacionales pasan a ser caja de resonancia, dando cuenta de que gracias al reportaje aparecido en Esquire, el gobierno estadounidense exige a las autoridades mexicanas una explicación creíble acerca de la matanza. Faltaba más para que el círculo se cierre, encerrando a todos los protagonistas necesarios en una trampa. Habría que agradecerle a los medios estadounidenses y a su propio el que se difunda y esclarezca tan peliaguda acción que resulta sin lugar a dudas un abuso en el proceder contra la delincuencia. La presión proveniente de los Estados Unidos responde a un ejercicio logístico enmarcado en la estrategia imperialista que delinea una secuencia: de la prensa a los medios electrónicos, a las ONGs, a organismos oficiales de los derechos humanos, de preferencia de la ONU, abriéndole paso al de la Casa Blanca, para que se doren la imagen de su faceta de defensores de los derechos humanos, exigiéndole a las autoridades mexicanas una explicación creíble acerca de la matanza, con lo que en la escena climática del montaje se produce logrando el fin perseguido. La cara amable de Jano aparece en proyección internacional, preocupándose porque el desempeño del combate al narcotráfico que se realiza en México bajo su égida se realice respetando los derechos humanos. Otro reflejo prismático de la gran farsa mediática con la que el imperialismo se lava las manos. ¿Quién se beneficia? ¿Quién resulta perjudicado? La respuesta es obvia, pero el juego insidioso de los de Washington suele quedar oculto, inapercibido, olvidado, si no se entiende que la guerra contra el narco fue por ellos inducida, aprovechándose de un presidente espurio que se puso a modo para llevarla a cabo. Es importante que Carlos Facio, en el libro aludido, constate el ejercicio develativo ejercido por la inteligencia crítica. No deja de ser al menos curioso que había sido la Casa Blanca, durante la administración del presidente George W. Bush, la que había presionado a Felipe Calderón para que, desde el inicio de su gobierno, en diciembre de 2006, profundizara la militarización de la guerra a las drogas. Desde entonces, las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por elementos de las fuerzas coercitivas del Estado mexicano habrían ido en aumento. Nada más en 7 ocasiones se reunió Felipe Calderón con George W. Bush en el 2007 para acordar la cooperación bilateral antidroga que terminó por constituir la Iniciativa Mérida. Es lo menos que se podía decir, puesto que el asunto en realidad no tiene nada de curioso, sino que se adscribe en la estrategia imperialista, pues no se trata de otro propósito, de penetrar y debilitar al Estado mexicano, haciéndolo en su vulnerabilidad más proclive a los dictados de Washington. Confírmese lo cual en el siguiente acto escenificado el 23 de septiembre por el presidente Peña Nieto en Nueva York. Se reunía con la reina máxima de Holanda, recibía el Premio Estadista Mundial 2014 de la Fundación Appeal of Conscience, llamado a la conciencia, cuyo consejo consultivo estaba integrado, entre otros, por el honorable John Dimitri Negroponte. Se sacaba una foto con el no menos honorable Henry Kissinger y otra con el no menos honorable primer ministro inglés, David Cameron. Y durante un encuentro con los integrantes del Council of Foreign Relations, ¡oh, qué honor!, se manifiesta a favor de la creación de un frente común de naciones contra el narcotráfico. Y eso no era todo. Un día después, pasando por encima de la Constitución, de su instancia legislativa y de la disposición de los mexicanos, anunció Quique, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, su disposición para que miembros del ejército mexicano participasen en las misiones de los cascos azules. Tan ilustrado estadista, reconocido mundialmente, agradecía el favor, alineando a la presidencia más a la derecha y al servicio de los regaladores de premios, chantaje cual medallas de oropel, acorde con el rol que la política insidiosa neoliberal le viene asignando al presidente de México, condicionándolo a ser un delegado de la geoestrategia imperialista, convirtiendo a Norteamérica en un bastión integrado
a Iusa Imperio. Ya todo esto, nunca se ha sabido en realidad qué tipo de subversivos eran los masacrados en Tlatlaya. ¿Guerrilleros? No, más bien parecían delincuentes comunes. Caso: estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Iguala, capital del estado de Guerrero. Noche del 26-27 de septiembre de 2014. 59 personas afectadas en un ataque perpetrado por elementos del orden público a una caravana de estudiantes que viajaban en camiones secuestrados, con un saldo de 3 muertos, 43 desaparecidos y 10 heridos, más otros 3 transeúntes asesinados. Crimen de Estado confirmado. Desde el primer momento no hemos creído al gobierno federal. A cada rato salen con sus mentiras. Tenemos claro que su intención es cerrar el caso, que este quede en el olvido como muchos otros que han cometido, pero definitivamente no vamos a descansar. Lo que nos informan lo escuchamos, pero no les creemos. Felipe de la Cruz, padre de un estudiante desaparecido y vocero de otros familiares con deudos. Reclamante que sentencia: quienes cometieron este crimen fueron policías. Fue el ejército, no tenemos duda. Hay testimonios de los muchachos, compañeros de los desaparecidos, de que los militares también participaron. Tal es la auténtica verdad histórica. Los derroteros del caso Ayotzinapa se presenta como la calamidad mayor de este patético sexenio en lo referente a la violación de los derechos humanos, puesto que, a más de 1 año y medio del asesinato de los normalistas rurales, se confirma que se trata de un crimen de Estado perpetrado por la actual administración, incluyendo a los 3 poderes que conforman el establecimiento: Ejecutivo Gobierno, Federal Ejército Policía, Federal Municipal Procuraduría de la República Gobierno, del Estado Gobierno Municipal, Poder Judicial a su máxima representación, Poder Legislativo, que como representantes de la pluralidad secuestrada en la partidocracia, poco o nada hacen por poner remedio a los desmanes que aparentemente suceden por accidente en una atmósfera crispada por el combate al narcotráfico, en realidad por la descomposición social que el neoliberalismo genera. Dichas sean las relaciones como son, tal y como ocurre el crimen de Iguala, no pudo ser perpetrado por las instancias menores del establecimiento mexicano. No se asesina a 3 estudiantes en una balacera sin sentido, puesto que estos están desarmados, ni se secuestran a otros 43, haciéndolos desaparecer para asesinarlos, sin que tal acción necesariamente requiera de órdenes superiores del ejército y del gobierno federal. La clave procedimental que explica el acontecimiento radica en que se trataba de estudiantes normalistas de la entidad estudiantil más combativa del país en décadas. Que entre la Policía Municipal de Iguala, los federales y el ejército destacado en la zona capturasen a 43 estudiantes y los desapareciera, viene a ser un crimen de Estado perpetrado por los altos mandos. Ninguna instancia inferior de las organizaciones aludidas por sí mismas se atreverían a cometer tal crimen, y si lo hicieran serían juzgados y castigados los perpetradores por las instancias de gobiernos superiores, y no encubiertos. La presencia del grupo de narcotraficantes denominados Guerreros Unidos vale para hacer ver la relación oscura pero existente entre las fuerzas del orden y grupos de delincuentes interrelacionados en el tráfico de estupefacientes, tolerados y en realidad controlados por las Fuerzas Armadas del Ejército. La farsa de investigación realizada por la Procuraduría General de la República, bajo el mando de Jesús Murillo Caram, de manera indirecta, da prueba de ello al realizar un burdo encubrimiento del caso, vil solapamiento convertido en engaño público y presentado como la verdad histórica. Lo que en realidad sí marca como burda engañifa es la verdad histórica, que significa la descomposición del Estado ocupado por una caquistocracia gerencial al servicio del gran capital. La versión oficial del crimen desde un principio trató de atribuir el delito a las corporaciones policíacas de abajo, así como a la banda de narcotraficantes, para que la culpabilidad quedase en los cuadros más bajos de los representantes del Estado, policías municipales y en delincuentes al margen de la ley. Vil encubrimiento
de los operadores que dan las órdenes y del alto mando. En lugar de una investigación seria y responsable, la PGR presenta una serie de engaños que incluyen procesos contra los consignados cargados de anomalías e inconsistencias en pesquisas y acusaciones montadas sobre testimonios contradictorios de sujetos de dudosa calidad moral y o obtenidos bajo tortura, recluyendo sin probar culpabilidad, así como ocultando información, destruyendo evidencias y testimonios, dando cuenta de que la investigación de la Procuraduría está plena de deficiencias jurídicas y judiciales hasta el grado de ser un fraude que pasa a ser una burla a los familiares de los occisos y al pueblo de México, implicando el propósito de esparcir el miedo. Lo que se ahonda con la ridícula pretensión de la incineración de los desaparecidos en un basurero ubicado en Cocula al aire libre, lo burdo del informe de Murillo Karam es a tal grado una engañifa que los expertos desmienten la verdad histórica con la verdad científica, es decir, con obviedades, puesto que la pretensión está plagada de supuestos absurdos. La ciencia se ensaña con las versiones del procurador Jesús Murillo Karam. ¿Dónde están las hebillas de los normalistas presuntamente incinerados en Cocula? ¿Por qué no se quemaron los victimarios si 1600 grados centígrados convertirían toda la zona en un gigantesco horno? ¿Por qué no se incendió el basurero? ¿Dónde están las estructuras metálicas de las llantas usadas para prender el fuego? ¿De qué árboles salió la media tonelada de leña necesaria para la pira? ¿Por qué no hay grasa humana en el suelo? El perito del INAH, Jorge Arturo Talavera, lo tiene claro. En el basurero no fueron incinerados los 43 estudiantes, etcétera, etcétera. La intensidad del fuego requerido y el tiempo de mantenimiento del mismo tornan increíble el supuesto.